de Licurgo son aquellas que permiten la organización civil, política y social de la polis de Esparta. Y en primer lugar, la realeza. Usted recuerda, señora, señor, que la realeza espartana estaba constituida por dos linajes hereditarios, los Lágidas y los Euripóntidas. Y estos dos linajes hereditarios, estos dos reyes que recibían el cargo por herencia, estas dos casas reales estaban permanentemente en guerra, en y dentro de Esparta. Y esta suerte de guerra permanente de estos dos linajes reales dentro de Esparta se permitía nada más y nada menos que para equilibrar el poder. En caso de guerra, solamente uno de los reyes era el jefe del ejército y el rey era el jefe supremo del ejército, era el sumo sacerdote y era el primer juez. ¿Cuál era la otra institución de Esparta por las leyes de Licurgo? Era el Senado o la Gerusia, que estaba integrado por 28 miembros nombrados de manera vitalicia, hombres mayores de 60 años que ya no estaban en edad de cumplir el servicio militar. Y el Senado, con estos 28 miembros, insisto, hombres ciudadanos mayores de 60 años, redactaba las leyes, las daba a conocer y las promulgaba. La otra institución, la tercera, era la asamblea o apela, que estaba integrada por todos los ciudadanos espartanos hasta 30 años. Y la función de la apela o asamblea espartana era aceptar o rechazar las leyes que daba a conocer el Senado de Esparta. La cuarta institución de Esparta eran los éforos, que surgió ya por el siglo VI a.C. y éforo quiere decir inspector. Y en la práctica, en lo real, los éforos eran los que tenían la máxima jerarquía dentro del Estado espartano, porque convocaban y presidían tanto al Senado como a la Asamblea, decretaban la movilización del ejército, daban órdenes a los generales durante la época de combate, durante la época de guerra, administraban las finanzas, la justicia y además vigilaban la vida privada de los adultos y la calidad educativa de los niños y de los jóvenes de Esparta. Entonces, en resumen, las leyes de Licurgo tienen tres instituciones: la realeza, el Senado y la apela o asamblea. Porque según vimos hace instantes, los éforos surgen en el siglo VI a.C. y Licurgo vive allá por el siglo IX a.C. Lo cierto es que cuando Licurgo, el político, el filósofo, da a conocer, promulga las leyes que iban a regir la vida institucional, social y política de Esparta, los ciudadanos de Esparta le preguntaron: ¿hasta cuándo, Licurgo, van a regir estas leyes aquí en Esparta? Y Licurgo contestó: voy a consultar el oráculo para que me diga el plazo de duración de las leyes que os he dado. Mientras tanto, hasta mi regreso, debéis cumplirlas religiosamente. Y yo he querido de perlas esta página del pensamiento clásico espartano, porque esto marca lo que era el respeto por la ley de griegos y romanos, de romanos y de griegos. Y es posible que algún televidente puede llegar a pensar, con todo el derecho del mundo, que desde Alcibíades hasta Hitler, desde Nerón hasta Stalin, ha habido por muchos gobernantes europeos una suerte de desprecio por la ley. Inclusive un gobernante, usted lo recuerda, señora, señor, el rey Sol, Luis XIV, que decía: el Estado soy yo. Pero ¿saben qué? Estas son excepciones que confirman la regla.
Porque si bien es cierto que en toda familia, cada tanto en toda familia, aparece un mentiroso, un ladrón o un asesino, cada tanto aparece, pero la familia existe. Cada tanto en los matrimonios aparece un marido infiel, una mujer infiel, un mal padre o una mala madre, pero el matrimonio y los padres existen. Cada tanto aparece un mal hijo o un mal amigo, pero los hijos y los amigos son un regalo del cielo en la tierra. Y seguramente usted pensará, señora, señor, ¿qué tiene que ver las instituciones de Esparta, el viaje de Licurgo, con el primer tema que hemos propuesto hoy con motivo del G20, aquella reunión allá en Cannes, donde estuvieron las primeras potencias militares, políticas y económicas del mundo? Porque, ¿sabe qué, señora, señor? Desde Estados Unidos a China, pasando por Alemania, Japón, Rusia, Inglaterra y Francia, estas 7 potencias militares tuvieron y o tienen ayer aviones, tanques, submarinos en calidad de poderío militar. Hoy tienen bombas nucleares y como tuvieron y o tienen todo el poder militar, han creído tener todo el poder político. Y como creyeron tener, o creen tener, mejor dicho, todo el poder político, han ido por el poder económico. Y teniendo el poder militar, político y económico, como si fuera poco, tienen el poder informático. Porque es evidente que los satélites de información y el Internet han transformado el mundo en un pañuelo, en una partícula de tierra, donde allí vivimos 7.000 millones de habitantes. Ya no existen las distancias físicas, pero sí existen infinitas distancias espirituales, porque estas grandes potencias políticas, económicas, militares e informáticas del mundo están empachadas de poder, están bulímicas de poder, pero están a su vez raquíticas de autoridad, porque pareciera que en ellas ya no existe la persona, ya no existe la justicia, ya no existe la equidad y por lo tanto ya no existen leyes justas. Y yo, ¿sabe qué, señora, señor? Veía cuando Nicolas Sarkozy, presidente de Francia, la figura política anfitriona del evento allá en Cannes, tenía como logo del evento, tenía nuevas ideas, nuevo mundo. Y realmente algunos líderes políticos son realmente muy graciosos. De nuevo mundo nos hablan como logo allá en Cannes, Francia. Si la naturaleza del sol, señora, señor, es la misma. La naturaleza del perro, del gato, del león es la misma. La naturaleza del hombre es la misma. La naturaleza del ciprés, del pino y del manzano es la misma. La naturaleza del océano y del mar es la misma. Ideas nuevas, las ideas basales, las ideas de siempre, las ideas raigales y de estructura son siempre las mismas. Las ideas de nación, de pertenencia, de trabajo, de familia, de honestidad, de palabra. Entonces, esa reunión del G20 por la crisis de Europa, lo tenemos dicho y expuesto en cada programa de Ayer es Hoy, hace casi un año. La crisis de Europa no es una crisis del capitalismo, es una crisis de rapacidad financiera. El lucro por el lucro mismo, la ganancia por la ganancia misma, donde está ausente la persona, donde está ausente la justicia, donde está ausente la equidad, donde están ausentes las leyes justas.
Segundo tema y último de la agenda internacional. La reunión de la señora presidenta, doña Cristina Fernández, con el señor presidente Barack Obama de los Estados Unidos. Esa reunión, esa reunión política produjo la siguiente curiosidad y hasta paradoja política, porque se reunió una presidenta fuerte que tiene el 54% de los votos, que a su vez dirige un país débil, y se reunió un presidente débil. Hoy Barack Obama tiene muy baja credibilidad política y Barack Obama obviamente está al frente de un país fuerte. Sin embargo, la vida es esta, señora, señor. Así como la debilidad siempre se alimenta de la fortaleza, siempre la verdadera, la profunda fortaleza, siempre y por humana, tiene algo de debilidad. Y entonces, señora presidenta, doña Cristina Fernández, de más está decirle si hay prudencia política, si hay criterio, si hay oportunidad política, los caminos que le esperan hoy a la República Argentina no solamente es el Mercosur, es el ALCA, es Estados Unidos, es toda Europa. Pero que a esta altura del programa no hable más el doctor Mariano Sobidet, que era la filosofía clásica, clásica por lo clara, clásica por lo sencilla y clásica por lo actual, porque lo actual como lo clásico nunca pasa de moda. Que hable don José Ortega y Gasset, filósofo, escritor, periodista español, nacido y muerto en Madrid, año 1883-1955, y en una colección de ciencia política magna, brillante, cuyo título es El hombre y la gente. Allá en la página 52, don José Ortega y Gasset dice lo siguiente: pues las cosas de la política en Occidente ha llegado al extremo tal que de puro haber perdido todo el mundo la razón, resulta que todos acaban teniendo razón. Solamente que la razón que cada uno tiene es la que el otro ha perdido. Hasta la próxima y muchas, pero muchas.